¿Te has preguntado alguna vez por qué ciertas historias de la Biblia son mencionadas apenas en susurros durante los sermones dominicales? ¿Por qué algunos pasajes parecen ser deliberadamente evitados por los líderes religiosos, como si guardaran secretos demasiado perturbadores para ser revelados a la congregación? Hoy vamos a descubrir una de las historias más controvertidas y fascinantes del texto sagrado, una que ha sido silenciada, minimizada y en muchos casos completamente ignorada por las instituciones religiosas durante siglos. Estamos hablando de los Nefilim, esos seres misteriosos que aparecen brevemente en el Génesis, pero que tienen implicaciones tan profundas y perturbadoras que muchas iglesias prefieren no mencionarlos en absoluto. Esta no es solo una historia sobre gigantes antiguos, es una revelación sobre el origen de la corrupción en la tierra, sobre la intervención directa de seres celestiales en los asuntos humanos y sobre eventos tan extraordinarios que desafían todo lo que creíamos saber sobre los primeros días de la humanidad. La palabra Nefilim aparece en el texto hebreo original de la Biblia, específicamente en Génesis capítulo 6, versículo 4. Pero aquí es donde comienza el misterio y la controversia. Las traducciones modernas han variado enormemente en cómo interpretar esta palabra, y muchas versiones han optado por términos más suaves y menos inquietantes. Algunas traducciones los llaman simplemente gigantes, otras los denominan hombres valientes o hombres de renombre. Pero el término hebreo original, Nefilim, tiene un significado mucho más específico y perturbador que literalmente significa los caídos o aquellos que cayeron. Esta no es una coincidencia lingüística. El término está directamente relacionado con el verbo hebreo nafal, que significa caer. Pero ¿caer desde dónde? ¿Y por qué esta caída fue tan significativa, que marcó para siempre el curso de la historia humana? Son preguntas que las instituciones religiosas han evitado responder durante generaciones enteras. Para entender realmente lo que sucedió, necesitamos examinar el contexto completo de esta historia, que comienza con una transgresión tan masiva y tan perturbadora, que Dios mismo decidió que era necesario limpiar completamente la tierra y comenzar de nuevo con el diluvio universal. El capítulo 6 del Génesis nos cuenta que los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres de entre todas las que escogieron. Esta descripción aparentemente simple esconde una realidad mucho más compleja y controvertida. ¿Quiénes eran exactamente estos hijos de Dios? Las interpretaciones tradicionales de muchas iglesias modernas sugieren que se trataba simplemente de los descendientes de Set, el hijo de Adán, mezclándose con los descendientes de Caín. Esta interpretación, aunque cómoda y menos perturbadora, no explica por qué el resultado de estas uniones fueron los Nefilim, seres de tal poder y corrupción que su presencia en la tierra justificó la destrucción total de toda vida mediante el diluvio. Los textos antiguos, incluyendo el libro de Enoc, que era ampliamente aceptado y citado en los primeros siglos del cristianismo, nos dan una perspectiva completamente diferente y mucho más inquietante. Según estos relatos, los hijos de Dios no eran humanos en absoluto, sino ángeles, seres celestiales que abandonaron su posición divina y descendieron a la tierra para satisfacer deseos que nunca debieron haber tenido. El libro de Enoc, que fue considerado escritura sagrada por muchos de los primeros cristianos, incluido el apóstol Judas, quien lo cita directamente en su epístola, nos proporciona detalles específicos sobre estos eventos. Nos cuenta los nombres de los ángeles caídos, sus líderes y las consecuencias específicas de su rebelión. Pero aquí es donde la historia se vuelve aún más perturbadora para las sensibilidades religiosas modernas.
Estos ángeles caídos no solo se unieron con mujeres humanas, sino que también enseñaron a la humanidad conocimientos que estaban destinados a permanecer ocultos. Enseñaron el arte de la guerra, la fabricación de armas, la magia, la astrología y muchas otras prácticas que fueron consideradas como corrupción del orden divino original. En esencia, aceleraron el desarrollo de la civilización humana de maneras que no estaban en el plan original de Dios. Los hijos que nacieron de estas uniones entre ángeles y humanas fueron los Nefilim, seres que poseían características tanto celestiales como terrenales, pero que fueron corrompidos desde su concepción. Estos no eran simplemente humanos de gran estatura física, sino seres con poderes sobrenaturales, con conocimientos avanzados y con una naturaleza inherentemente rebelde contra el orden divino. El texto bíblico nos dice que estos Nefilim se convirtieron en hombres valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Pero el contexto sugiere que esta valentía y renombre no eran características positivas. Se habían convertido en tiranos, en gobernantes corruptos que oprimían a la humanidad normal y que esparcían violencia y maldad por toda la tierra. La descripción bíblica es clara. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Esta no era simplemente maldad humana ordinaria, sino una corrupción tan profunda y tan extendida que había infectado la esencia misma de la vida en la tierra. Pero aquí surge una pregunta crucial que las instituciones religiosas rara vez abordan. ¿Por qué los Nefilim reaparecen después del diluvio? El texto bíblico claramente indica que estos seres existían en la tierra antes del diluvio, pero también los encontramos mencionados posteriormente, particularmente en el libro de Números, cuando los espías israelitas exploran la tierra prometida. Los espías reportan: también vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas. Y así les parecíamos a ellos también. Esta referencia posterior a los Nefilim ha creado un dilema teológico que muchas iglesias simplemente prefieren ignorar. Si el diluvio fue diseñado para eliminar completamente la corrupción de los Nefilim de la tierra, ¿cómo es posible que reaparezcan? Existen varias teorías que intentan explicar esta aparente contradicción, pero todas ellas son lo suficientemente controvertidas como para que las instituciones religiosas prefieran no mencionarlas en absoluto. Una teoría sugiere que algunos de los Nefilim sobrevivieron al diluvio de alguna manera. Otra propone que hubo una segunda incursión de ángeles caídos después del diluvio, repitiendo el patrón original de corrupción. Una tercera teoría, basada en textos antiguos, sugiere que el linaje corrupto continuó a través de algún miembro de la familia de Noé, posiblemente a través de su nuera. Pero independientemente de cómo los Nefilim reaparecieron, su presencia en la tierra prometida era tan significativa que influyó directamente en los mandatos de Dios al pueblo de Israel. Las órdenes específicas de eliminar completamente a ciertas tribus cananeas, incluyendo hombres, mujeres y niños, han sido una fuente de controversia moral para muchos estudiantes de la Biblia. Sin embargo, cuando se entiende en el contexto de la corrupción genética y espiritual de los Nefilim, estos mandatos toman un significado completamente diferente. Los textos antiguos sugieren que estas tribus no eran completamente humanas, sino que conservaban el linaje corrupto de los Nefilim. La orden de destrucción completa no era un acto de genocidio arbitrario, sino una medida necesaria para prevenir que esta corrupción se extendiera nuevamente por toda la humanidad. Esta interpretación, aunque consistente con los textos antiguos, es extremadamente problemática para las sensibilidades modernas.
Es mucho más fácil para las iglesias contemporáneas evitar estos pasajes difíciles que intentar explicar las implicaciones teológicas y morales de estos eventos extraordinarios. El silencio institucional sobre los Nefilim también se extiende a las implicaciones proféticas de su historia. Jesús mismo hizo referencia a los días de Noé cuando habló sobre su segunda venida, diciendo que, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Esta comparación sugiere que las condiciones que existían en los días de Noé, incluyendo la presencia y influencia de los Nefilim, podrían repetirse en los últimos tiempos. Algunos estudiosos de la profecía bíblica han sugerido que estamos viendo señales de este retorno en el mundo moderno. Apuntan a los avances en genética, la exploración del espacio, los reportes de fenómenos inexplicables y otros desarrollos contemporáneos como posibles indicadores de que los días de Noé están regresando. Pero estas interpretaciones son consideradas demasiado especulativas y controvertidas para la mayoría de las denominaciones religiosas establecidas. Es mucho más seguro mantener el enfoque en temas más convencionales y evitar las implicaciones perturbadoras de estas profecías antiguas. El libro de Enoc, que proporciona los detalles más específicos sobre los Nefilim y los ángeles caídos, fue gradualmente removido del canon bíblico oficial, a pesar de haber sido ampliamente aceptado por los primeros cristianos. Esta remoción no fue accidental, sino que reflejó una decisión deliberada de las autoridades religiosas de limitar el acceso del público general a información que consideraban demasiado perturbadora o difícil de manejar. La influencia de esta censura se extiende hasta nuestros días. Muy pocas personas, incluso entre los cristianos devotos, han leído el libro de Enoc o están familiarizadas con su contenido. Esta ignorancia no es coincidental, sino el resultado de siglos de supresión institucional de información que podría desafiar las interpretaciones teológicas establecidas. Los efectos de esta supresión van más allá de la simple ignorancia histórica. Al eliminar la historia completa de los Nefilim del conocimiento público, las instituciones religiosas han creado una comprensión incompleta y distorsionada de eventos bíblicos cruciales. El diluvio universal, la conquista de Canaán e incluso las profecías sobre los últimos tiempos pierden mucho de su contexto y significado cuando se remueve la presencia de los Nefilim de la narrativa. Esta censura también ha tenido consecuencias prácticas para la fe individual. Muchos cristianos se encuentran con referencias a los Nefilim en sus lecturas bíblicas, pero carecen del contexto necesario para entender su significado. Cuando preguntan a sus líderes religiosos sobre estos pasajes, a menudo reciben respuestas vagas o evasivas que no satisfacen su curiosidad legítima. La realidad es que la historia de los Nefilim toca algunas de las preguntas más fundamentales sobre la naturaleza de la realidad, el origen del mal y el plan de Dios para la humanidad. Estas no son cuestiones periféricas que pueden ser ignoradas sin consecuencias, sino elementos centrales para una comprensión completa de la narrativa bíblica. Los textos antiguos sugieren que los Nefilim no eran simplemente una anomalía histórica, sino parte de un conflicto cósmico más amplio entre las fuerzas del bien y del mal. Su presencia en la tierra representaba una invasión directa del reino celestial en el reino terrenal, una violación del orden establecido que tuvo consecuencias que se extienden hasta nuestros días. Esta perspectiva proporciona un contexto completamente diferente para entender muchos otros pasajes bíblicos que de otra manera parecen extraños o inexplicables. Las referencias a principados y potestades, las descripciones de guerra espiritual y las profecías sobre conflictos finales entre el bien y el mal toman nuevo significado cuando se entienden en el contexto del conflicto iniciado por los Nefilim. Pero este entendimiento
requiere que los creyentes confronten realidades que son mucho más complejas y perturbadoras que las interpretaciones simplificadas que se enseñan en muchas iglesias contemporáneas. Requiere aceptar que el mundo espiritual es más activo y más peligroso de lo que muchos están dispuestos a reconocer. La historia de los Nefilim también desafía algunas suposiciones fundamentales sobre la naturaleza humana y el libre albedrío. Si la corrupción en la tierra fue inicialmente introducida por intervención sobrenatural externa, ¿qué significa esto para nuestra comprensión del pecado original y la responsabilidad moral humana? Estas son preguntas teológicas profundas que no tienen respuestas fáciles. Además, la presencia de los Nefilim sugiere que la historia humana ha sido influenciada por fuerzas que operan más allá del ámbito puramente natural. Esta perspectiva es profundamente incómoda para una mentalidad moderna que prefiere explicaciones racionales y científicas para todos los fenómenos. Sin embargo, ignorar esta dimensión sobrenatural de la historia bíblica no la hace desaparecer. Los textos están ahí, las referencias son claras y las implicaciones son innegables para cualquiera que esté dispuesto a examinarlas honestamente. La pregunta que cada persona debe hacerse es si está dispuesta a confrontar estas realidades perturbadoras o si prefiere permanecer en la comodidad de interpretaciones más simples y menos desafiantes. La historia de los Nefilim no se presta a explicaciones fáciles o a soluciones teológicas cómodas. Lo que sí ofrece es una ventana a una realidad mucho más compleja y extraordinaria de lo que la mayoría de las personas han sido educadas para esperar. Revela un universo donde lo sobrenatural y lo natural intersectan de maneras que desafían nuestra comprensión convencional de cómo funciona el mundo. Los antiguos textos sugieren que estamos viviendo en medio de un drama cósmico que comenzó mucho antes de la historia humana registrada y que continuará mucho después de que nuestra civilización actual haya terminado. Los Nefilim representan un capítulo crucial en este drama, un momento cuando las barreras entre el cielo y la tierra fueron violadas de una manera que cambió permanentemente el curso de la historia. Esta perspectiva no es meramente académica o histórica. Tiene implicaciones directas para cómo entendemos nuestro mundo contemporáneo y nuestro lugar dentro del gran conflicto entre el bien y el mal. Sugiere que las fuerzas que una vez produjeron a los Nefilim siguen activas y que su influencia puede manifestarse nuevamente de maneras que aún no podemos predecir completamente. La historia de los Nefilim, que nunca escuchaste en tu iglesia, es una historia sobre secretos deliberadamente guardados, sobre verdades demasiado perturbadoras para ser compartidas abiertamente, y sobre realidades que desafían nuestras suposiciones más fundamentales sobre la naturaleza del bien y del mal. Es una historia que cada persona tiene el derecho de conocer y el desafío de interpretar por sí misma. Al final, la supresión institucional de esta información no la hace menos real o menos relevante. Los textos permanecen, las evidencias históricas persisten y las implicaciones continúan resonando a través de los siglos. La única pregunta es si tenemos el coraje de confrontar estas realidades y explorar sus implicaciones para nuestras propias vidas y nuestra comprensión del mundo en el que vivimos. Si este contenido ha despertado tu curiosidad sobre los misterios ocultos de las Escrituras, te invito a que te suscribas a nuestro canal para no perderte las revelaciones que seguiremos descubriendo juntos. En nuestro próximo episodio exploraremos otro secreto bíblico que las instituciones religiosas prefieren mantener en silencio: la verdadera identidad de los gigantes que dominaron las tierras antes de que Israel las conquistara, y por qué su eliminación era tan crucial para el plan divino.
Dale clic a la campana de notificaciones para que seas el primero en enterarte cuando publiquemos este fascinante contenido. Gracias por acompañarnos en este viaje de descubrimiento. Tu búsqueda de la verdad y tu valentía para explorar temas que otros evitan es lo que hace posible que podamos continuar revelando estos secretos ancestrales que han estado ocultos durante demasiado tiempo.